Pues aquí estamos otra vez en la Quinta Avenida el día de hoy. He limpiado un poco el cristal, pero aún sigue estando un poquito sucio. No es fácil, pero bueno. Bajando la 38. Nos vamos a ir luego para la izquierda para ir a Playa Pelicanos. Ayer estuvimos aquí, maravilloso, no, lo que sigue. Si no habéis visto el vídeo de ayer, yo he visto la playa muy bonita aquí en Playa del Carmen, pero no creo que supere a lo bonita que estaba ayer. Nadie se lo cree. ¿Eso es la playa de la 38? Pues sí. Vamos a ver cómo está el día de hoy. Lo que pasa es que a esta hora que estamos grabando, por debajo de las 10 de la mañana, el sol todavía no está arriba, entonces no se va a ver tan bonito como ayer. La mejor hora para grabar o para hacerse fotos por cómo se puede ver el mar, yo creo que a las 12 de la mañana. Ahí tenemos un intervalo de horas desde las 11:30 aproximadamente hasta las 2:30 de la tarde, 3, que pueden salir fotografías preciosas. Pues esta sería la entrada de la 38. Nosotros vamos a ir por este recorrido y vamos a llegar para CTM. Esta es la entrada de la 40, donde está el Vehículo Encanto, y nosotros nos vamos a parar por aquí, por la primera de izquierda, para lo que es el tema de la grabación y entrar a la playa, porque la entrada de la playa está aquí a la derecha, a donde está Martina. Esta es la entrada de la playa, pero yo voy a dejar aquí el chavalote con el vuelo de dron, por aquí delante de este auto. Bueno, dejo al chavalote aquí, son las 10 menos 5 de la mañana. El otro día grabamos, y lo voy a poner en ese desarrollo de aquí, el departamento de 2 recámaras en renta. Antes de llegar a la playa, os pongo el vuelo de dron que va a hacer ahora el chavalote, un vuelo muy cortito. También se le quiere enseñar a los posibles clientes que quieren rentar por renta que no es vacacional, sino a largo plazo, para que vean lo rápido que se llega a la playa, porque fijaros, acabamos de grabar y ya estamos en la entrada de la playa. Yo les dije que 1 minuto, pero del dicho al hecho, el trecho lo estamos haciendo. Así que os pongo el vuelo de dron del departamento y seguimos grabando. Bueno, pues estos días están siendo calurosos, estamos entrando en la playa Pelícanos. Ya sabéis que es una playa Blue Flag, donde tienes baños, donde tienes duchas, servicios de limpieza, servicios de información, servicio de guardavidas, servicio de limpieza de playas. Aquí están todas esas personas que hacen ese trabajo. Y las duchas donde está este hombre limpiando el cubito, pues ahí lo podéis utilizar. También personas con minusvalía se pueden duchar aquí, como estáis viendo. Pueden subir por ahí. Y son no 3 duchas, por la otra parte también hay 3 duchas más. Bueno, yo voy a dar un bañito rápido, Adriana. Y el mar está precioso, ¿eh? Una alberca infinity, se podría decir que es. Precioso, no, lo que sigue, no se mueve la ola para nada. Voy a hacer una foto desde aquí. Una de las fotos que suelo hacer son detrás de estos palos, que antes había un corazón. No hay mucha gente a esta hora de la mañana, ya os digo que aunque estemos en Playa del Carmen, estemos al lado de edificios, las playas no se llenan por las mañanas para nada. Si tú eres una persona que quiere una playa que esté sin gente, aquí lo contrario que en España. Os voy a contar el detalle. En España muchas personas van a la playa muy temprano para poner su sillita, para poner sus cosas y agarrar sus sitios. Aquí no importa que hagas eso, porque allí se llenan muy rápido. Aquí al revés, aquí al mediodía, para la tarde es cuando más se llena. Voy a dejar las cosas por aquí. Adrián por lo menos se quiere mojar los pies, qué bueno. Le voy a hacer una foto. Bueno, pues quiero que observéis, ahora sí, ahora ya presento el vídeo normal. Son 17 de agosto, 10 de la mañana, estamos en Playa Pelícanos. Esto es una maravilla. Fijaros cómo está el agua. Tranquila, no, lo que sigue. Cuando rompe, parece que ni quiere romper. El color del agua se ve precioso. Los colores van a ir en aumento a más esté el sol arriba. El agua cristalina. La playa llena de arena, porque pues aquí está espectacular. Ya habéis visto cuánta arena tenemos por aquí. Está muy bien. Y yo que me voy a meter dentro, porque voy a aprovechar, mientras el chaval no está volando el dron, yo voy a aprovechar para darme el bañito
Y os puedo decir que el agua está igual de temperatura bastante buena para bañarse, si es por la mañana, por la tarde o por la noche. Esa es la gran ventaja también de bañarse a cualquier hora en el Caribe. Voy a extrañar mucho de verdad este mar y estos días que estamos teniendo. No hay nada de sargazo fuera, absolutamente nada. Acordaros que aquí están limpiando las playas constantemente, pero es que hoy no tienen que limpiar nada porque no hay sargazo, no ha llegado sargazo. Voy a hacer una foto desde aquí, precisamente hacia la orilla. Ya sabéis que me gusta también compartiros en el grupo de Facebook las fotos de cada día, así que me pongo en marcha con la foto. Bueno, yo voy a dar mi chapuzón, mi cabeza la quiero mojar. ¿Quién diría que estoy ahora preparándome para trabajar el día? Estando dentro del mar, sin ducharme en casa, yendo con la misma ropa que voy a la playa, me voy a entrevistar con dos personas allí, con Orlando y con su hermano por ahí. Vamos a desayunar juntos, luego me voy a ir con Alan. Ahora sí, cuando termine una cosa me paso por casa, me doy una ducha rápida, te vistes otra vez y sigues el camino. Luego con Alan pues grabaremos un desarrollo por aquí, por playa, que os quiero dar a conocer. Y pues eso es el día a día de aquí, de lo que estoy haciendo. Y estos días le estoy poniendo un poquito más de ganas porque nos vamos para España y quiero dejar ciertas cosas bien ataditas, bien hechas, y siempre apoyando a los que me contactáis. Esté en España también me podéis contactar sin ningún problema, vía WhatsApp, eso sí, porque allí con las llamadas no puede ser igual, pero vía WhatsApp, que siempre lo tenéis ahí en la descripción de los vídeos, me podéis contactar y preguntar. No solamente de los desarrollos, que es mi trabajo, cualquier cosa que necesiten. Ya saben que hemos puesto también una empresa con Alan para el tema de apoyarles, rentas, desplazamiento del aeropuerto, tours, si se quieren casar por aquí, servicios de fotografía y un largo etcétera que podría ser también. Vamos a meter la cabecita. Bueno, pues el vuelo de dron del chavalote yo creo que va a quedar fantástico, porque va a demostrar que las playas están preciosas, tranquilas, relajantes. Y fijaros como hay personas que aprovechan para salir a correr un poquito por la costa, en la parte donde pega por la última ola, porque queda un poquito más durito ahí, y como no hay mucha pendiente hacia lo que es el mar, pues pueden correr más o menos tranquilos. Qué bueno. Hay otras personas que hacen yoga y se reúnen en ciertos lugares de aquí, de la costa de Playa del Carmen. Algunas veces están cerca de la 4 por ahí, otras veces están por, pues no sé exactamente, por ahí por la 72 también. Son diferentes grupos que se juntan en diferentes lugares. Hablando de la playa de la 72, la playa de la 72, como dice su calle, en la 72, en la avenida Colosio. Esa playa la tenemos detrás de este montículo donde están las barcas, justo detrás, pero como a 1 kilómetro más o menos, o quizá un poquito menos. Yo creo que menos, como 500 metros de acá, más o menos. ¿Y por qué estoy mencionando la playa de la 72? Porque oficialmente es una playa pet friendly, bueno, para animales, para que tú puedes llevar, o no, lo he dicho mal también, que suena feo, para que tú puedas llevar tu mascota, así está mejor dicho. Entonces tú puedes llevar ahí tu perrito a bañarse, a pasearse, a pasar el día contigo. En esa playa está oficialmente ya declarada que se puede hacer sin ningún problema. Ya hemos visto que en otras playas pues a veces las personas llevan su perrito, ¿no? A mí no me molesta, pero bueno, que oficialmente ahí se puede llevar. La playa de la 72, para los que se preguntan a dónde puedo llevar a mi mascota, pues ahí está. El día de hoy estoy viendo hasta los ferries que están parados detrás, es que se ve estupendamente. Detrás de este primer muelle, que está el primer ferry, que esos son los que llevan los cruceros, detrás está el otro ferry y se ve cerquita, no sé por qué, pero ahí la vista se ve estupenda. Yo creo que el vuelo de dron también se va a ver espectacular. Ahora voy a mirar hacia Cozumel. En Cozumel sí que se ve un poquito oscuro desde aquí, porque parece como hay una neblina, como hay nubes por allí. Hay una neblina que baja para abajo y los edificios se ven más ocultos. Pues fijaros, ayer estuvimos viendo en la playa de la 38 a las 12 y pico de la mañana este color del agua, pero multiplicado por 10 el color azul turquesa. Ahora mismo está como un poquito verdosito, un poquito así, pero precioso. Y ya la gente animándose a bañarse como tiene que ser.
Si luego más tarde puedo acercarme, pero no creo que pueda, pero bueno, si me pudiera acercar más tarde, sobre las 12:30, 1, estaría estupendo también para grabarlo, para que veáis la diferencia que hay dependiendo de la hora del día. Y muy contento de estar aquí en el mar. Y yo creo que el mismo día que nos vamos en avión a España, me voy a venir a dar un baño como despedida. Es que de verdad, cada vez extraño más. Cuando me voy de aquí, lo extraño más, porque me siento más identificado en la forma de vida que hago aquí. Me gusta bastante. Tiene sus virtudes y sus defectos, todas las partes del mundo, todas. Pero cuando te identificas con un lugar, cuídalo, siempre tienes que cuidar todos los lugares, pero el que tú convives, pues también, más que ninguno, valóralo. No porque estés allí, le quites valor ninguno. Otra cosa, os quería decir, yo me voy a ir a casa de Sofía ahora a desayunar, pero ahí no estaría mal desayunar tampoco, con estas vistas del mar, en ese restaurante. A ver si algún día me paro, porque tendría que averiguar si tiene un servicio de desayuno que tampoco sea muy elevado. Pero esa esquina donde está el edificio, en la parte de abajo, es restaurante. Imagínate estar sentado ahí en una mesa con estas vistas que estamos teniendo ahora. Bueno, seguramente os habré intercalado el desarrollo en el ratito que me llevo bañando. Quiere decir que muchas veces lo que hago es poner unos minutos de la playa, me voy al desarrollo y volvemos a la playa. Seguramente eso habré hecho, porque se me ha olvidado de decirlo anteriormente. Esto es la quinta avenida de esta zona. Es una quinta avenida muy tranquilita. Y nos vamos a ir al final de la quinta avenida, que ya no viene a ser igual que esto, solamente es una callecita. No sé si me quiere enseñar. Ah, sí, este desarrollo que tenemos aquí, este es del mismo desarrollador del desarrollo que vamos a grabar el día de hoy. Es la misma preventa, pero este ya está entregado, para que veáis cómo construye. Nos vamos al final de lo que es la quinta avenida y la avenida 10, para ver su ubicación. Acordaros de que el desarrollo todavía no empezó su construcción, sí que han hecho lo que es arreglar el suelo, hacer los agujeritos de esto, pero todavía no empezó la construcción. Eso es bueno en el sentido de que cuando compras una preventa al principio puedes elegir la mejor ubicación en el desarrollo y también puedes elegir un buen precio, porque ya sabéis que según va avanzando las obras, como esta que ya está avanzando, los precios van subiendo, igual como aquella de allí. Es una zona que a largo plazo no muy largo tampoco, pues va a ir creciendo y se va a ir, la plusvalía va a ir en aumento. Acordaros que por el centro de Playa del Carmen ya cada vez cuesta más encontrar un desarrollo, porque la única manera es tirar una casa abajo. Allí todavía tenemos disponibilidad de poder comprar quizá un poquito mejor de precio, igualmente con vistas al mar desde el roof y disfrutando de todo lo que necesites cerca también. Otra de las ventajas es que cuando venís desde Cancún hacia playa no tenéis que entrar al centro de playa, simplemente agarráis una avenida y ya llegáis al lugar. Corasol, que es la zona que decía Alan, que está al ladito, es una zona parecida a Playa Car, tiene dos entradas, una es por esa parte y otra es por la Federal. Aquí seguimos, esta es la avenida Colosio, la 72, donde está la playa que os estaba hablando de los animalitos, que puedes llevar tu perrito allí, a la playa. Y voy a parar ya hasta que lleguemos al lugar. Bueno, pues aquí tenemos otro desarrollo, también de la misma empresa, como lo estáis viendo. Las virtudes de este desarrollo es que tiene la entrada a la playa aquí de la 88, ya lo veis. Esta es la entrada de la playa de la 88. Es la virtud. Ahí vamos a tener unos departamentos en renta, justo en esa ubicación. Voy a dar la vuelta. Ubicación excelente, y aquí tendremos algunos para ofreceros en renta. Nos vamos al final de la avenida 10 y nos vamos dirección... En breve llegamos. Más que nada lo grabo todo eso para que veáis que el constructor ya tiene varios edificios por Playa del Carmen. Entonces, ¿es una preventa que se entrega? Pues sí, claro que sí. Por lo menos eso te da tranquilidad y seguridad de que lo van a trabajar y que lo van a entregar. Como veis, esto es la avenida 10, pero ya casi al final de Playa del Carmen. Esto sería el final de la avenida 10, que llega desde, acordaros,
Avenida 10 desde casi la entrada de Playa Car, allí al lado de Casa Sofía también, por la parte de abajo. Es una avenida muy larga. Bueno, pues ya estamos muy cerca del desarrollo. Con el carro porque resulta que tenemos que ir a Avenida Pintores, donde estábamos hace un momentito. Vamos a dar la vuelta. Es que me quería explicar lo que era la zona, lo que tenemos por aquí al ladito. Y justo a la avenida que acabamos de pasar, esa avenida que viene desde la Federal, a la izquierda, está el lote donde se va a construir el desarrollo. Esta es la entrada de Corasol, la otra entrada, la que tenemos aquí ya dentro de Playa del Carmen, porque la entrada principal de Corasol, que es muy bonita, la tenemos allí en la Federal cuando estás entrando hacia Playa del Carmen. Por aquí saldrías, pero nosotros el desarrollo que vamos a grabaros está aquí justo al lado de la entrada, a la izquierda. Y el lote, si no me equivoco, es este que tenemos aquí, que ya está hecho para hacer los cimientos. Voy a parar un momento el carro. Y a mi espalda el desarrollo, el chavalote que nos va a volar el dron lo va a levantar, no lo va a levantar mucho, lo va a poner como si estuviera a nivel del roof, como unos 18 metros más o menos, para que veáis las vistas que tenéis del mar. Alan, este desarrollo que ahora voy a enseñarles ya está empezada lo que es para luego empezar ya con la edificación, lo que son los cimientos. Sí, es correcto. Es un desarrollo de 5 niveles y un rooftop, departamentos de 1, 2 recámaras y hasta 3 recámaras. Y esas 3 recámaras. Tienen muy buena medida porque los de una recámara ya están en casi en 60 metros, 59 y pico. 59 metros cuadrados, pasando por 95, 81. De hecho, hay una recámara de 81 metros cuadrados. Imagínate, van a ser espectaculares. Bueno, 3. El dron 4. está levantándose. 4 81 metros cuadrados. Mira qué bien. 95 metros cuadrados para los de 2 recámaras y hasta 145 para los de 3 recámaras. 145 metros, cuidado, estás ahí muy peligroso porque la tierra resbala, de verdad, te pegas ahí un castañazo. Sí. Pues muy buena medida para los de 3 recámaras, 140 y tantos metros. Estamos al lado de la entrada de Corasol. Me voy a acercar un momentito a Alan para que lo vean, aunque ya lo han visto, pero me quiero asegurar de que lo que estamos hablando va a misa. Si tú sigues recto a donde está aquel coche saliendo al negro, eso es la entrada a Playa Punta Esmeralda. Fijaros lo que hay. Hay 2 minutos para la entrada y 4 o 5 minutos llegar a Punta Esmeralda. Por aquí es la entrada de Corasol, entrada y salida de coches y de servicios. Justo aquí al lado, que esta zona se va a dar mucho valor, la verdad. Sí. Y las medidas que le estamos ofreciendo el día de hoy son excelentes medidas. Los precios me imagino que también son excelentes. Diferentes a los del centro un poquito y con vistas además desde el rooftop. Sí, precios digamos que desde 117... No, a ver, espérame. 181,000. 181,000 dólares. 288,000 hasta 511,000 dólares por 3 recámaras. Pero empezando desde 181,000 dólares. Por las medidas que tenemos cerca del mar, pues es lo que estábamos hablando. La zona es lo que estábamos hablando. ¿Cómo se entregan estos departamentos? ¿Te acuerdas? Estos se van a entregar seguros, equipados. Por ahí estamos viendo con el propietario a ver si da un paquete de muebles. Y luego, en este momento hay 3 apartados ya. Sí, hay 3 apartados de la obra. Siempre hay gente que se entera un poquito antes que nosotros en ese sentido. Sí, qué bueno. Hay para los que luego te preguntan que cómo se ve el final de la Quinta Avenida. Bueno, todavía le falta un poquito para llegar. Ah, eso es verdad, que no me había fijado. Esta es la Quinta Avenida. Esta es la Quinta Avenida. Ahorita estábamos grabando a la mitad de donde está la Quinta Avenida. Está al principio, luego está la mitad, donde empieza la nueva Quinta Avenida. Exactamente. Y este es el final de la Quinta Avenida. Pero es una zona que se está empezando a, ¿cómo se le dice? No evolucionar, se está poniéndose atractiva. Porque ya toda esa zona de por allá ya está llena de edificios y si se fijan en esta parte aún hay espacios pues, disponibles para desarrollar. Claro. Entonces, aparte está la entrada de Corasol aquí y lo que no habíamos dicho es que dentro de Corasol hay un club de playa. Hay un club de playa pues tiene su restaurante y ahí te pueden dar acceso para pasar. Ok, voy a parar un poquito porque este coche que está parando no sé por qué va a parar ahí, pero bueno. Estamos aquí hablando, parece que este hombre lo que estaba buscando es sombra para dejarlo ahí. Fíjate dónde se estaba situando el chaval, que no me gusta nada que estuvieras ahí. Aquí creo que tendría que poner una valla, no es por nada, pero bueno. Oye, cuando has dicho el precio de 185,000 dólares,
parece que estemos muy arriba, pero dependiendo de la forma de pago que 181.000, hagan, desde 181.000. dependiendo de la forma en que hagan el apartado y el enganche y tal, Sí. se puede llegar a una mejora de precio muy alta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hay varios planes de pagos. Tenemos el 60-35-5. Ese te viene ya quedando en $135.000, pero Total, escucha esto. un descuento de casi 40 y tantos mil dólares. Pero escucha esto. Está el 90-10. Sí. O sea, si tú te arriesgas a... No es que te arriesgues, sino que mucha gente dice, pero ¿qué me llevo yo a favor dando un 90%? Sí. Pues te llevas un descuentazo porque te llega a quedar en $117.696. Eso supera casi el 40% de descuento, ¿no? Casi. Sí, o sea, tú apoyas Ahora te digo bien exacto tú cuánto. apoyas al desarrollador dando un anticipo más alto, el desarrollador te ayuda con un súper descuento. Es el 55% de diferencia. Imagínate. Pero eso no va a ocurrir con todos los departamentos. Acordaros, el desarrollador tampoco que sea tonto. Si lo hiciera con todos, pues a ver que... Eso lo hace con los primeros departamentos que se venden. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, eso es, tiene mucha razón. Ahorita es porque está el arranque de la obra y yo no dudo que ese desarrollo, esa unidad que cuesta $181.000, en unos meses ya va a costar 200.000. Entonces imagínate, lo compras en 114, 117.000 y de repente sube a 200.000, ya toda la ganancia que estás teniendo. Claro, no es dinero que vas a tener inmediatamente, pero cuando lo vendas, todo lo que vas a ganar. Bueno, sabemos que son amplios, porque ya hemos visto que de una recámara son 60 metros, 2 recámaras hay de 80, 90, casi 100, Sí. 3 recámaras 100 y pico. Es un departamento que se entrega, eso sí, seguro, equipado, pero una buena equipación, me imagino. Baño completo, Sí. cocina completa prácticamente, sin electrodomésticos seguramente. Claro. No sé si entrarán los aire acondicionados y ventiladores, closets si van a entrar. Así que va a estar bastante completo el desarrollo a la hora de su entrega. Bastante bien, y lo mejor de todo es que aquí muy cerca tienes la carretera, la que te conecta con el aeropuerto de Cancún, y luego te subes y agarras el puente que te conecta a todo hasta Tulum. Entonces no tienes necesidad de, si te molesta entrar a la ciudad por el tráfico, los semáforos, lo que sea, vienes directamente aquí, la avenida Pintores, y aquí tienes ya tu casa. Mira, o para Ana, la renta. hoy estamos grabando en el lugar del sitio. Normalmente tú y yo, cuando grabamos, ponemos una pantalla de televisión, les ponemos Sí. los renders y luego nos acercamos al desarrollo. Claro. Hoy no vamos a poder grabar a través de una pantalla de televisión, pero lo que sí que puedo hacer es lo siguiente. Me pasa los renders, Sí. yo se los coloco ahora aquí para que vean cómo va a quedar, cómo quedan esos departamentos, todo lo que tengamos, y seguimos hablando. Claro que sí. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente, y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. O sea, aquí seguimos grabando todavía. Yo espero que os hayan gustado los renders, os haya convencido más de lo que estamos hablando, pero es que también tenemos otra gran ventaja, porque esta avenida, cuando llegamos a la Federal, han abierto un nuevo supermercado amplio, grande, como es un Soriana. 24 horas. Abierto. Abierto 24 horas, hasta ahorita 24 horas. No vaya a pasar el tiempo y cuando te lo entreguen aquí tu unidad, diga, es que me mintieron porque no abre 24 horas. Bueno, ahorita estaba abriendo 24 horas. Que luego lo cambian hasta la 1 de la mañana, bueno, ya abrirán a las 7. Pero que sí, que es un buen supermercado. Cuando yo he pasado por la Federal, muchas veces lo he grabado, he pasado y digo, mira, el nuevo supermercado ahí al lado. Y me sorprendió, de verdad. Sí, entonces, bueno, Quinta Avenida, Sí. ¿qué mejor ubicación que esa? De vecino tienes a Corazón. Puedes entrar al club de playa. Hasta ahorita se permite el acceso a las personas de fuera a entrar al club de playa. El club de playa, no sé si has entrado, pero la playa está hermosa. Ajá. Hermosa, ¿no? Lo Sí, que le sí sigue. he entrado, porque ahí hacían cursos de esto, de pádel y todo eso, de tabla, y al chaval quería hacer un curso de esos. Bueno, pues hasta el día de hoy es así. Sales aquí, tomas la carretera, no entras a la ciudad, te vas al aeropuerto, regresas. Puedes también ir al supermercado 24 horas, que hasta el momento, al día de hoy, es 24 horas, pero puedes ir hasta caminando. Oye, una pregunta, porque está lejos de aquí el club de playa, puedes ir con tu carro al club de playa, ¿no? Sí, Ok. Y fíjate, la otra entrada de playa que le estaba diciendo, Playa Punta Esmeralda, donde está girando aquel taxi ahora, ese Ahí. coche blanco, esa es la entrada, la tenemos a 2 minutos de acá. y es una andando. playa inclusiva, ¿no? Ya le hicieron inclusiva. Sí, que sí, tiene sí, todos para los servicios. Ahí tienen discapacitados. todos los servicios. Tienen desde servicios de baño, de duchas, de guardavidas, de limpieza, de basuras, tienen todos los Sí, servicios. entonces tienes la playa, escasos minutos caminando, supermercado, Quinta Avenida. El acceso. Y luego aparte que es una zona no muy transitada, si han pasado por aquí 4 o 5 coches desde que estamos hablando, ha sido mucho. Eso también le da tranquilidad. ¿Que va evolucionando Playa del Carmen? Claro que Claro. va evolucionando, pero bueno. Les recordamos, es un edificio de 5 plantas con un rooftop. En el rooftop de amenidades, ¿qué es lo que tiene? Porque ya lo habrán visto a lo mejor en los renders. Voy a parar un poquito para que le des Sí. un vistazo. Es que justo apenas nos pasaron este desarrollo, yo le he metido prisa a Alan para grabar, nos lo pasaron ayer. Y ya sabéis que estáis invitados porque ya lo conocíamos, pero la información concreta la tenemos de taller y yo no me la he estudiado. Y Alan está ahí, entre trabajo y no trabajo, estamos con ellos. Ahí está ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Cuenta con una alberca Infinity, ya sabes, la Vistas al mar. común vistas al mar, que aquí van a estar increíbles. Aquí no vas a tener tampoco nada que te tape la Eso que vista. nos lo cuente Alex. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Se ve el mar bien? Se ve bonito porque aparte está llena de vegetación y luego de ahí se ve el mar, eso se ve bastante bueno. Qué bueno. Ok, también tenemos jacuzzi, también en el rooftop. Ajá. ¿Por qué no? Aparte de una piscina, también se están volviendo muy famosos los jacuzzis allá arriba. Asoleadero, área de asador, un gimnasio. Digo, que qué entre bueno. lo que te comes tu asado, Ah, al ratito te sientes mal, que estás tomando cerveza y te pones a correr un poco. El spa con sauna y vapor. Y por acá dice que invernadero. Dice un espacio que funciona a la frescura del exterior con la comodidad del hogar. Yo creo que es un espacio ahí que el desarrollador se está, no sé, a lo mejor lo vio en algún lado, tuvo una idea y dijo, quiero hacer algo bueno, diferente. cuando hablemos con el desarrollador, en otro próximo vídeo que hagamos, que nos lo explique un poquito mejor, porque nosotros que vivimos aquí es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Sí, invernadero, te digo, no sé dónde lo vio, digo, yo sé dónde lo vio, pero lo quiso aplicar aquí en su desarrollo, entonces, pues él sabrá, ¿no? Bueno, pues algo más que nos falte por decir, sí, el apartado, ¿con cuánto dinero? El apartado son $5,000, Ajá. igual se puede negociar, puede ser un poco menos, pero lo normal, común, que es en la zona, son $5,000. De ahí trabajamos en un contrato, nos mandas la documentación, te hacemos el contrato. Otra cosa que quiero decir es que el desarrollador no es el primer desarrollo que hace. Ahorita te llevé a ver algunos otros edificios, son como 4 ya que tienen en el área. Ok. ¿Ok? Eso da más tranquilidad que lo que decía en el viaje. Viste 2, Sí, pero faltó ver los demás. exacto. Entonces, para mi gusto, yo creo que por la cercanía, este es el más cercano a la Quinta Avenida. Todos están a metros de la Quinta Avenida, pero este es el que está a pie. Ah,
¿ok? Bueno, apartas con $5,000, de ahí los planes de pago, ya vimos ahí En función al descuento. cómo Pero funciona. le quería ¿Quieres, decir, ¿quieres le quería- obtener el mayor descuento? 90% de anticipo y el 10% al final. Eso es un 55% de descuento, me estaba hablando. 55%. Muchísimo. Muchísimo. Yo no he visto ningún desarrollo que dé tanto descuento. Bueno. Por eso también es bueno que nos contactéis, porque da igual, tú lo que tengas, háblalo con nosotros y vamos a ver si se puede negociar. Porque te podemos poner unos planes de pago, pero hablando con el desarrollador, quizás se pueda hacer un cambio, no lo sé. Porque la entrega la vamos a tener de aquí a 1,5 o 2 años, más o menos. De hecho, en algunos de sus edificios estamos ahora promoviendo rentas renta. vacacionales de departamentos de 2 y 3 recámaras. Ok. Entonces, si quieres, si estás interesado en venir a la Riviera Maya y rentar algún condominio en la zona turística, comunícate con nosotros. Digo, ya es un comercial también para las rentas vacacionales. Claro. Nosotros también tenemos ya ahí unos departamentos, lo estamos ahorita mismo viendo la fotografía, ya pasamos a verlos. Entonces ya lo estamos ahí negociando con unas personas, un grupo, porque son departamentos amplios. Es que aparte, mira, cuando a vosotros os entregan un departamento, tenéis que ponerlo en condiciones de poderse poner en renta. Pero si vosotros ya lo tenéis ese departamento hace 2 o 3 años y no estéis contentos con quien os lo estaba rentando, también tenemos que darle una supervisión y ver qué es lo que está fallando para decirte, tienes que hacerlo así, 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 porque el cliente es el que manda y el que te va a rentar no tiene que tener ningún problema. Sí, ¿no? Sí. y la mayoría de estos departamentos tienen vista al mar desde el balcón, incluso desde las ventanas. Al día de hoy, las ubicaciones que este desarrollador tiene no están en la parte céntrica de la Quinta Avenida, donde tienes un edificio al lado, un edificio enfrente que te está tapando. Ahorita todavía tiene ubicaciones donde no hay construcciones altas, entonces desde la misma cocina tiene unas ventanas que tienen vista al mar. Probablemente en un futuro las tapen, pero el mismo propietario dice, ¿por qué no disfrutar de una vez de esa vista? Por eso le estoy poniendo ventanas. Claro, porque en realidad tú lo que estás haciendo ahora es negocio. Claro. Y este hombre tuvo la visión de decir, bueno, en vez de gastarme tanto por aquella zona, prefiero gastarme en una zona que yo tenga vistas al mar, que la gente pueda disfrutarlo. Claro. Y total, estamos aquí en Playa del Carmen, que es esto. Mira, hemos llegado aquí y estábamos ahora mismo en el centro con Sea Tower. Sí. En 5 o 7 minutos hemos llegado. ¿Sí? ¿Eso Sí, qué es? Muy cerca, Nada. muy cerca. Pues ya se les hizo su sueño realidad a las personas que no sabían cómo era al final de la Quinta Avenida. Bueno, Yo tampoco lo sabía, no me había parado nunca aquí, ¿eh? yo he traído Es que personas. todavía sigue para allá, vete a saber dónde termina. porque No, yo allá veo el final. termina, ¿qué será? Unos 500 metros, 700 metros. Ahí termina, porque ya se cierra la parte de Corazón. Lo que pasa es que esta Quinta Avenida es totalmente diferente a la que estamos habituados a ver. Aquí Sí. no hay negocios, aquí solamente es la ubicación, decir Quinta Avenida, Siento estamos que aquí cerca sí del puedes mar. darte como vibras de bicicleta, te vas aquí, vas a la playa, bajas y pues tienes al lado el cenote con la playa de Punta Esmeralda. Y aparte que en esa playa también puedes dejar tu moto aparcada, tu bicicleta aparcada sin ningún problema. Y hasta los coches también. También. Bueno, Emilio, que a ti no te hemos dicho nada, pero tú estás como nosotros, aquí Emilio es el arma, conociendo Emilio es el arma secreta que cuando necesitamos un empujón fuerte, Emilio. Ahí estamos. No, para reforzar lo que dice Ale, yo ingreso todos los días al centro, también por la avenida Pintores. Ah, él vive por aquí cerca, entonces Claro, yo vivo su ruta. cerca y entro justamente de carretera, avenida Pintores, y ya agarro la 10 y me voy al centro. Y es impresionante la cantidad de gente que se ve a la mañana aquí haciendo deportes, lo que es bicicleta, corriendo y todo eso. Entonces es un plus muy, muy importante en toda esta zona, digamos. Y no hay problema para que tengas tu perrito, ni tu gatito, ni nada aquí, ¿eh? No, la verdad es que no. Muy bien. Y los que lo compran no tienen problema tampoco para ponerlo en renta vacacional. No, Es lo que estábamos tampoco está prohibido. hablando. Bueno, pues entonces nos despedimos de aquí, ¿no? ¿Sí? Digo, si no tienes nada más que hacer. Pues nos vamos, espero que os guste. Seguramente esto lo estaré publicando cuando yo ya haya llegado a España. Pero acordaros, es una preventa a largo plazo, es una ventaja para no descapitalizarte, que esa es otra de las ganancias de las preventas. Depende de lo que das de enganche y al mismo tiempo no te descapitalizas. No, y para cerrar el video, pues las personas que dicen es que no hay negocio en bienes raíces, da un anticipo más alto porque por sí lo vas a pagar y fíjate toda la ganancia ¿Sabes que de vas qué a me estoy tener. acordando? De un señor que le tengo mucho aprecio, estás en California, que siempre me habla de eso. Paco, yo doy el 90% si me voy a ahorrar tanto. José Ahí está. Martín. Saludos, José. Espero que estés muy bien. Ahí te va a llamar, José, ahí Sí, te van a llamar, Paco, seguramente. a ver si es cierto que vas a dar el 90%. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Emilio. Bye, bye, Paco. Chao.
Salir ya. Cada vez está de mejor color el mar, más bonito. Y Adriana que me está esperando en la sombra. Pues si os fijáis, la gente prefiere estar dentro del agua, así como está hablando entre ellos, porque la poquita gente que hay, 2 personas por ahí, 4 por allí, 2 personas por acá, que no en la orilla, porque en la orilla hay creo que igual de gente o menos gente. Es que se está mejor dentro del agua, la verdad. Podéis estar horas tranquilamente, pero la temperatura del agua no te va a enfriar ni te va a dar calor, te vas a sentir cómodo. Bueno, pues nos vamos, venga. Vamos a ver el chavalote, si ya tiene su vuelo de dron realizado. Y el desayuno nos está llamando, porque normalmente es levantarnos y empezar a desayunar, y lo estoy echando de menos. Precioso, ¿no? Lo que sigue, esto de la última olita. Fijaros qué arena tenemos por aquí. Aquí sí que está ahora mismo la arena, con bastante arena en la playa. Me dejé las zapatillas. Pues ahora sí, ahora te hubieras pegado una ducha aquí en esta playa, que tenéis duchas y ya podéis seguir. Y lo bueno de Playa del Carmen, que es lo que siempre cuento. Ahora me voy a desayunar a Casa Sofía, que está en la otra esquina de playa, porque ahora nos tenemos que ir a la zona de Playa Car. Y son 10 minutos. Por el tráfico más que nada, no por la distancia. Bueno, vamos a preguntar al chavalote que está dentro del auto, volando el dron, con su aire acondicionado, que bueno. ¿Cómo te ha ido ese vuelo? ¿Cómo has visto el mar? Bien, estaba muy bonito, bastante impresionante. Pues nada, nos vamos a desayunar. Os dejo el vuelo de dron del chavalote. Hasta dentro un rato. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amueblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres, ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Bueno, pues así se ve la Quinta Avenida a las 9:30 de la mañana. Hoy 18 o 17, mejor dicho, 17 de agosto, sábado. Y empiezo aquí, pero no voy a poner al principio del vídeo este pequeño vídeo. Lo voy a poner después, posteriormente, porque nos vamos a ir a hacer una toma de vuelo de dron a la playa. Y también me voy a dar un bañito rápido, porque luego voy a tener bastante ocupado el día y no sé cómo va a estar. El chavalote está aquí en el carro, va a salir ahora a grabar. Bueno, pues aquí está el chavalote, y el motivo de que vuela el dron el chaval, en lo que me estaba llamando, es porque lo que quiero es que vea cómo están trabajando los trabajadores encima de Tom Tower y veamos cómo va el avance de obras. Luego me enseñas un poquito el mar desde aquí arriba, un poquito desde esta zona, para que vean también la buena vista que tiene. Ahora mismo, en este momento, a Tom Tower no podemos entrar a hacer los avances de obra porque se está trabajando de una manera que no dejan entrar ahora, en este momento, en estos días. Pues si tenemos algún visitante que sepa que yo lo que quiero es darles la mayor información. Como veis, así está por fuera, acaba de llegar este camión. Están trabajando, como estáis viendo, los trabajadores hoy sábado solamente trabajan hasta el mediodía. Y bueno, pues ya se ve que va a quedar espectacular. Va a quedar espectacular, no, lo que sigue. Pues me voy con el chavalote porque el vuelo va a durar nada, un minuto o menos. Y seguimos grabando y veremos qué más hacemos por ahí, porque nos tenemos que ir a desayunar a la casa de Sofía. Pues sí, estoy viendo que está bien avanzadita la parte de arriba del roof. Ya tienen colocado hasta una pérgola como para dar sombra. Tienen ya terminado lo que es la piscina. La piscina tiene sus cuadraditos azules para que sea bonito. Y nada, pues ya aterriza el dron. Ahí os voy a compartir, a los que habéis comprado, una foto de cómo está en este momento el roof. Nosotros seguimos. Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesiten. Hasta dentro de un ratito. Saludos Dina, saludos Willy, saludos Francisco, Cuauhtémoc, Sergio, Samuel y algunos más por ahí que en este momento se me ha olvidado. Bueno, pues aquí acaba de llegar el dron. Es el primer vuelo del día de hoy, un vuelo cortito. Vamos a tener otro vuelo seguramente. Donde está Pelícanos, por ahí tenemos un departamento de 2 recámaras y quiero hacer un vuelo de dron para que se vea la ubicación del departamento al mar. Nada, un minuto andando. Venga, nos vamos. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos.
Invierte en el paraíso. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Por aquí vamos por la 10, al lado del polideportivo, Mario Villanueva, aquí a la derecha. Y hemos agarrado la Constituyentes y nos vamos a ir por la 15, ya dirección de Casa Sofía. Aquí es donde giramos, esta es la esquina de Constituyentes. Y todo recto hasta que lleguemos contra la pared, allí a la derecha llegaremos a Casa Sofía. Vamos a cruzar hasta las Juárez, vamos a seguir para adelante por donde está el aeródromo. Este es el camino que agarro hoy, otras veces voy por la Federal, pero bueno, por aquí considero que está mejor ahora mismo. Pues aquí acabamos de pasar las Juárez hasta un momentito, aquí tenemos el aeródromo al lado. Seguimos por la avenida 15. Y lo que os decía, ahora llegamos a un punto que o giras a la derecha o giras a la izquierda. Nosotros para ir a Casa Sofía, a la derecha. Si tú fueras a Playa Caro a la 10, a la avenida 10, girarías a la izquierda. Vamos por donde está este coche y a pocos metros, ya lo sabéis, ahí está Casa Sofía. Pero como siempre digo, el aparcamiento no lo dejéis aquí. Es una tentación dejarlo ahí, pero no lo hagáis, porque ahí vais a tener problemas. Donde está esta camioneta, ahí no lo dejéis. Vamos al aparcamiento. Ahí lo tenemos vacío prácticamente. Los desayunos todavía no son muy conocidos. Chavalote, Dime. ya tienes hambre, ¿no? Sí. ¿Ya sabes qué te vas a pedir más o menos? Pues mira, mi croissant con crema pastelera, esa de siempre. Y comer un huevo, creo, lo más seguro, el huevo revuelto. Yo me voy a tomar mis huevos rancheros. No sé dónde es la alarma, pero bueno. Ya está una persona aquí desayunando fuera. La alarma no sé dónde es. Pero ya os digo, venir aquí a desayunar que vais a estar a gusto. Que la semana pasada, el mismo sábado, estábamos aquí reunidos con Javier de Tanepantla. A ver que no lo pronuncio bien, y su hijo, el abogado, perdóname. Saluditos, si estáis viendo el vídeo. Y la esposa, la hija y la novia. Saluditos. Y también quiero mandar saludos a Fernando, a Angélica, a Edgar, que tenía ese negocio allí, que tiene ese negocio allí en Taneplanta, precisamente el negocio nuevo de restauración. Ahí nos mandó un paquete reportaje de Fernando, pero no solamente de ahí, también nos lo mandó de Xochimilco, que se puede dar una vuelta por allá y nos trae buenos recuerdos, ¿no? Excelentes recuerdos. Pues os pongo los paquetes reportajes, si hay alguno más también lo colocamos. Hola a todos, mi querida comunidad de Paco en Riviera Maya. Quiero conocer el lugar donde vives, tu ciudad, tu vecindario. Quiero saber más sobre ti y descubrir la diversidad que nos une como comunidad. ¿Cómo puedes participar? En nuestra sección de Paqui Reporteros es muy sencillo. Solo necesitas grabar un video breve mostrándonos tu entorno, ese lugar que te hace sentir orgulloso y feliz. Puede ser tu calle, tu parque favorito, tu café local o cualquier sitio que desees compartir. Para mostrarlo en nuestro canal. De antemano quiero agradecer a todos los que se animen a compartir su mundo con nosotros.
Estoy emocionado por conocer cada rincón, cada historia y cada persona que forma parte de nuestra increíble comunidad de Paco en Riviera Maya. ¿Qué tal, mi querido amigo Paco Riviera Maya? Pues te acabas de ir y mira dónde estoy otra vez. Aquí en Xochimilco nuevamente. Pues de aquí vamos a hacer un paseo por la trajinera con el buen Fer y Jonathan. Bueno, ahí te estoy mandando el video, amigo. Para ti, todos tus seguidores, tu amigo Fernando Bessi desde Ciudad de México, en la delegación de Xochimilco. Aquí no hay sargazo, pero hay lirio y también es una plaga aquí para Xochimilco. Sí, mi amigo Paco. Mira los patitos, ¿ya los viste? Sí. Es una plaga también todo esto. Aquí enfrente tenemos la casa de los pitufos. Y aquí está María Candelaria. Aquí se filmó la película. Aquí fue, ¿verdad? Aquí se filmó la película de María Candelaria, donde le queman su choza. Estamos en la chinampa de María Candelaria. Ese es para el pulque, Eric. Sí. No, solamente para el agua. Claro, y se conserva el agua más rica, ¿eh? Sí. Es mejor que el plástico, me creo. ¿No? ¿De qué es de plástico? No, digo que es mejor que las botellas de plástico. Ah, claro. Pues te acabas de ir, mi querido amigo Paco Riviera Maya, y estamos aquí en Xochimilco, en casa de María Candelaria. Te has de recordar muy bien de ella. Y pues aquí andamos. Aquí andamos, amigo. Te hago este reportaje desde el hermoso lugar de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, delegación Tlalpan, para ti y todos tus seguidores. Tu amigo Fernando Bessi, en la chinampa de María Candelaria. Pues aquí desde Xochimilco andamos pasando un día jueves. Estábamos aburridos, dijimos pues vámonos a Xochimilco, a distraernos un ratito. Y sí hay mucha gente, ¿eh? Mi querido Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, en la hora del, pues mira nada más, este es un chocolatín de crema pastelera, un pay de limón, uno de mantequilla, un biscuit, una concha, y la hora del café, Paquito, no puede faltar, hombre. Y mira con quién estoy. Paco, un saludo desde Tlalnepantla, Estado de México. Pan de vida y familia. Y aquí yo me acabo de comer ahorita una rica y deliciosa costillas, mortajadas, que ya no te las puse, amigo, y con salsa martajada, amigo. Y me acabo de comer una rajas poblanas con pollo, granos de elote y crema y queso deliciosa. Y aquí mi compadre se va a aventar unas tostadas de pata, creo, no sé de qué, pero pues aquí estamos, mi querido amigo. Pues buen día, y te mandé el día a día de ayer, que no te lo había mandado. Bueno, pues patitos seguidores, un café tradicionalmente mexicano en un lugar totalmente mexicano. Aquí tu amigo Fernando Bessi te manda este reportaje para ti y todos tus seguidores. Muchísimo, Paquito, me acaba de llegar un orden de enchiladas. Aquí la orden son de 5 enchiladas rellenas de pollo, enchiladas suizas, gratinadas con queso, crema. Y pues mira quién está aquí al lado, ya sabes. Pues aquí tu amigo Fernando Bessi
mandándote este reportaje para ti, todos tus seguidores, desde Pan de Vida y Familia en Tlalnepantla, Hola a Estado de todos. México. Quiero aprovechar este video para pedirles su apoyo. Si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Bueno, el chaval está pidiendo su desayuno. Aquí lo tenemos. Yo me he pedido mis rancheros, pero luego hay una oferta que te dice agrega jugo de naranja y café a cualquier platillo por 59. Ahí te incluye el jugo de naranja y el café. Muchas gracias. Y luego, después yo me he pedido el pastelito que voy a pedir, el pan del día. Pero podéis elegir todas estas cosas que tenéis aquí, estos precios, que son buenos precios. Es que hay música puesta y eso es lo que me está condicionando a la hora de grabar. Pero bueno, venga, pues vamos a seguirle. Aparte de estos panes que nos ofrecen aquí para elegir uno de ellos, también tienen en la carta otros panes, que es el que elegía Alex, que aquí no sale, luego lo grabo. Los cafecitos, el juguito y ahí el resto de cosas que nos van a traer ahora mismo. Qué bueno. Mi huevo ranchero, ahora lo vamos a ver, que me encanta, lo voy a echar de menos. Delicioso, no, lo sigue. Adriana, hay chavalote que se pidió. Una tostada de aguacate, así le llaman, avocado toast. Tocino, champiñones, aguacate, jitomate y huevo. Y Adriana se nos pidió una omeleta, ¿sí? Sí. De tocino y queso con... Muchas gracias. Y un plato de frutas. Se ve delicioso, chavales. Bueno, oye, el tuyo se me está apeteciendo, ¿eh? Te voy a quitar un poquito de tocino ahí. Está bueno, bueno. Bien. Bueno, esto es lo que te gusta tanto, porque tiene una crema pastelera deliciosa, ¿no? Sí, está muy casera. Bueno, yo me he pedido el día de hoy este, pero lo voy a compartir con Adriana, porque de verdad que la barriga la tengo bien llena. Aquí voy por las 10 de vuelta de haber grabado el desarrollo. Espero que os haya gustado. Es un lugar que no estoy habituado a grabar tampoco, pero que no me niego a grabar cualquier lugar de la Riviera Maya mientras sea bueno para vosotros. Y nos vamos a ir, el chavalote, yo y Adriana, ahora son las 2:23 de la tarde, nos vamos a ir para casita a comer. Hoy debuta el Barcelona en Liga contra el Valencia, que es el Valencia, y va a empezar el partido justo en 8 minutos. Parece que lo hemos hecho adrede, pero no ha sido adrede, ha sido sin querer todo esto, ha dado la casualidad. Vamos a pasar al lado de un sitio que vende los pollos, que a veces lo compramos. Si está abierto nos paramos, si está cerrado pues nada, seguimos y comeremos lo que haya en casa. No es que haya mucha hambre, porque ya sabéis que hemos desayunado un poquito tarde, pero bueno, ahí le vamos a seguir. Por aquí en la 54 y la 56, ahora vamos por la 65. Los domingos hay un tianguis que pone desde la avenida 10 hasta la 30 en esas dos calles. Ahora mismo estoy viendo que está abierto el lugar de los pollos. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte y queda alguno todavía. Ese hombre, por lo que se ve, se ha llevado uno. Vamos a ver. Bueno, pues el otro día teníamos aquí que teníamos problemas para poder agarrar el agua alcalina, pero sí le queda todavía algún pollo. Qué bueno. Y lo hacen muy buenos, ¿eh? Pues ya nos llevamos. Me llevo pollo y medio. Normalmente me llevo 2. Pero como que no tenemos mucha hambre. Y qué rico huele. Estoy yendo al gimnasio, son las 5:30 de la tarde. Acaba de bajarse Adriana aquí, en el polideportivo. Prefiere hoy correr un poquito en la pista y yo me voy para el gym.
Y bueno, como hago cada tarde antes del gym, me voy a dar un paseíto. Tenía pensado ir a la playa después del fútbol, pero como que me aparece, ya junté el partido de fútbol con el café y hasta ahora que he terminado. Pero bueno, está bien, no pasa nada, mañana iremos. Ahora aparcar por aquí. Aquí delante que tengo un sitio. Bueno, pues antes de subir ahí arriba, vamos a pasar un poco, activamos el cuerpo un poquito y vemos cómo está el ambiente. Y gracias a todos los que estáis ahí, como cada día. Ahora mismo está muy tranquila. Acordaros que a esta hora mucha gente está en la playa disfrutándola, ¿eh? Bueno, ganó el Barcelona, pero el juego fue la primera parte muy malo, en la segunda parte mejoró. Lo importante es que empiecen ganando, ya veremos cómo evolucionamos y muchos cambios en el equipo de momento. Bueno, algunos me preguntan qué tal se vive en Playa del Carmen, en el tema de tranquilidad, seguridad y todo eso. Y yo siempre respondo lo mismo, que los vídeos os pueden enseñar cómo te puedes sentir tú cuando vengas aquí, porque en pocos sitios puedo grabar con la libertad que grabo aquí, con la cámara GoPro. Por ejemplo, cuando vaya a España, como que medio te tienes que esconder un poco la cámara. Cuando estoy en Ciudad de México, como que la gente es muy molesta si grabas con la cámara así como estoy grabando por aquí. Y aquí, por ejemplo, en Playa del Carmen, si tú no te metes en lío, si no eres una persona conflictiva, es muy raro que tengas ningún problema. Y más por estas zonas que son turísticas, ¿no? Eso lo digo, lo comento, porque en estas últimas semanas han habido 3 personas que me han preguntado eso. Digo, pues mira, las mismas imágenes, cuando ves mis vídeos es como si fueran directos, a ver cómo te sientes tú. Otra cosa que te gusten más las cosas o menos, ese es otro tema. Otra cosa es que tú vengas con una cultura de una zona y aquí pues las cosas sean diferentes. Eso lo tienes que aprender a separar. Y bueno, pues seguimos paseando. Ya estamos llegando aquí a la Constituyentes. Voy a ir un poquito más rápido porque Adriana llega luego en una hora justa y si yo no he hecho ejercicio no hay quien lo haga por mí. Pero también sé que una vez que acabo el ejercicio como que me vuelvo perezoso un poco. Ya no me voy a poner a pasear. El camión de Xcaret queda bonito, ¿eh? Pues sí, aquí te puede llevar un buen recuerdo en esta parte. ¿Alguien me contestó la ola? Si me contestó la ola. ¿Viene la estación para mañana? Pues yo creo que ya estoy a punto de dar la vuelta y de irnos para el gym. Si fuéramos hacia el Parque Fundadores, a medida que vamos avanzando en la quinta, más y más gente estamos viendo. Voy a hacerme un vídeo corto aquí que me lo voy a llevar para las vacaciones como presentación de la quinta en esta zona. Bueno, pues nos volvemos para el gym.
Estamos cruzando la avenida Constituyentes. Hablando de aquí, me acuerdo que hay ahí arriba para cambiar dinero. Me quiere llevar algún euro, porque siempre es bueno llevar algo de efectivo. Así que luego más tarde a lo mejor voy a cambiar. Bueno, y la música que se oye por aquí, así que voy a parar un poquito. Bueno, pues estos dos perritos que van ahí delante, la verdad que impresionan un poquito. Y más que nada por el calor que tenemos aquí y todo el pelo que tienen, ¿no? Pero bueno, me imagino que cuando están en casa están con aire acondicionado allí, porque no es fácil para ellos. Mira este marrón. Bueno, pues ya estamos al lado del gimnasio, nos vamos para arriba y vamos a poner... Pues a mí me activa mucho, la verdad, y me hace lo mismo que el mar, me hace sentir buenas vibras. Cuando hago el gimnasio, como tengo mejor energía, también me fortalece esa parte. Acordaros que según tienes la edad, te bajan las energías un poco, y si te bajan también te deprimes un poco. Tienes que trabajar para que eso no te ocurra. Bueno, me voy al auto y nos vamos para adentro. Pues ya estoy saliendo a las 6:30 de la tarde, una horita justa. Adriana ya llegó, me está esperando por ahí. Qué bueno. Pues estamos pasando por la Quinta Avenida y yo no sé si estoy despidiendo el vídeo o no. La luna está grande, la estábamos viendo antes. Bueno, pues ya veremos si grabamos, si no, hasta mañana. Gracias por estar ahí. Comprando las nueces y los higos cristalizados aquí donde venden las especias, en el DAC. Es un buen sitio. Muy buena tienda esta. Está en la avenida 30 con la 20, bueno, al lado de la Constituyentes. Donde veis esta ceiba gigante que tenemos aquí a la derecha, ahí esta es la tienda que hemos estado ahora mismo. Este es el DAC, esta es la avenida 30 y la calle que estamos cruzando ahora es la 20. Así que tengo que dar el cambio de sentido porque yo voy para arriba. Bueno, pues interesante esta tienda.